Y yo deseo invitarte en esta mañana para que tú creas y quieras la bendición que el apóstol Juan deja escrito en este verso. A mí me gusta, cuando empiezo a analizar algún versículo, me gusta leer las cosas al revés, y eso no quiere decir cambiarles el sentido. Y en esta mañana yo deseo hacer eso mismo junto con todos ustedes. El deseo del apóstol es de que Gayo sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud, pero nos da una receta a todos. Y dice, esto siempre tiene que ir de la mano con la prosperidad de tu alma. Con la prosperidad de tu alma. Quiere decir, quiero que tu alma prospere para que tengas salud y seas prosperado en el resto de tu vida, en todo tu entorno. Pero primero, quiero que sepas que deseo que tu alma sea prosperada. Y es aquí donde yo quiero empezar esta disertación junto con ustedes. Lo más importante es que debemos de poner las cosas en orden, y lo primero es que nuestra alma prospere. Seguramente no es la primera vez que ustedes encuentran este versículo en la palabra, ya lo habían oído, ya lo habían leído, lo espero, lo deseo. Pero en esta mañana yo me propongo, con la ayuda de la palabra de Dios, hablar justamente de la prosperidad del alma, porque todo lo demás se va a acomodar en la vida de ustedes. Todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? Su salud física, todo lo de su interior también, salud mental, higiene mental, y finalmente todo su entorno. Todo eso puede mejorar cuando su alma prospera. Y quisiera empezar a comentar algo que nos dicen los diccionarios acerca del alma. En el Antiguo Testamento, la palabra alma viene del hebreo nefesh, que se traduce como aliento, y mediante este término se señala a individuos, seres humanos, pero también a animales. Por ejemplo, en Génesis 1:20 dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes, y ahí se utiliza la palabra nefesh. También en el Salmo 74:19 leemos: no entregues a las fieras el alma, nefesh, de tu tórtola. Cuando Dios crea al hombre, se dice, sin embargo, sopló en su nariz aliento de vida. A los animales fueron primero, pero la Biblia no nos dice que haya soplado aliento de vida, simplemente dio la orden y vivieron. Pero en el caso del ser humano dice: sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Este soplo de vida es un nefesh especial. Génesis 2:7, un soplo especial, soplo divino. Está estableciendo una diferencia cualitativa, esto es de calidad, entre los animales y el ser humano. Dios ama a los animales, los protege, los sustenta, piensa dos veces antes de destruir una ciudad, también por amor a los animales. Lo vemos en Nínive con el caso de Jonás. Pero el ser humano, pues, es lo más importante para Dios. Lo más importante del planeta somos nosotros. Y por eso es que vamos ahora al Nuevo Testamento.
En el Antiguo nunca se nos habla de cómo está formado y cómo se separa el alma del cuerpo. Más bien, se nos enseña que el ser humano es un todo. El ser humano no es cuerpo más alma, sino cuerpo-alma. Eso es diferente. ¿Sí? Se muestra como algo integral. Eso mismo se mantiene en el Nuevo Testamento. El alma no se separa del cuerpo mientras estamos con vida, pero cuando morimos sí se separa el alma y el alma sigue con vida. Ese énfasis no lo encontramos en el Antiguo Testamento. En cambio, en el Nuevo leemos, por ejemplo, que en Apocalipsis 6:9 se nos dice que Juan, el mismo autor de esta carta que estamos usando como base, vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. Él mismo en el 24, Apocalipsis 24, relata, y las almas de los decapitados. En ambas declaraciones nos damos cuenta que con intervención especial de Dios, Él permite que un ser mortal como Juan vea lo invisible, porque las almas mortal y que aquí termine todo, ¿verdad que sí? O sea, por eso digo, para bien o para mal, pero así lo encontramos en la palabra de Dios. Y además se nos relata cuál es el trayecto del alma. El alma de una persona que se entregó a Dios por fe, porque la salvación del ser humano hay solo un método que se llama la fe. Entonces, una persona del Antiguo Testamento que tenía fe en Dios se iba a un lugar que se conoce como el seno de Abraham. Y ahí en el seno de Abraham era consolado. El seno de Abraham era una cárcel, pero una cárcel donde las personas que llegaban ahí eran consoladas. ¿Por qué le llamo una cárcel? Porque el que entraba ahí no podía salir hasta que llegara el tiempo de la resurrección de los muertos. Para resucitar, los muertos tienen dos tiempos. Uno, durante la venida de Cristo, los que creyeron en Dios y se arrepintieron de sus malas acciones. Los que no lo hicieron después del milenio, para tomar su cuerpo y presentarse cuerpo y alma delante del juicio del gran trono blanco. Pero ¿qué creen? Cuando Cristo muere, Él desciende, o su alma desciende, y es allí en donde Él puede decir, vengo a abrir las puertas de esta cárcel. ¿Cómo se llamaba la cárcel? Seno de Abraham. Vengo a abrir las puertas de la cárcel. Estaban encarcelados, aunque estaban siendo consolados, porque el precio que costaba llevarlos con Dios no había sido pagado. Ese precio soy yo. Estoy hablando de lo que dijo Cristo Jesús. Dice, ese precio soy yo. Ya morí, aquí estoy, tengo las llaves de esta cárcel. Y entonces toma a los encarcelados y se los lleva a la presencia de Dios. Ya se pagó el precio, ya nada impide que esas almas estén en la presencia de Dios. Por eso el seno de Abraham es algo que sí existió, pero que el día de hoy ya no existe, ya no hace falta, porque el precio ha sido pagado. Ese precio fue la muerte de Cristo Jesús en la cruz por todos nosotros. Y los que no son de Cristo, nada ha cambiado, siguen en un lugar, otra cárcel. Esa cárcel no es de consuelo para nada, es una cárcel de sufrimiento, pero de las almas. Las almas
sin Cristo, las almas que no se arrepintieron en vida, están en otra cárcel. Esa cárcel se llama Hades. Esa cárcel ni se ha movido ni se moverá, ahí sigue, y es un lugar de tormento, pero de las almas. Yo les pido, para no hacerse bolas, que no le llamen infierno, llámenle Hades. Y luego esas almas, después del milenio, como les decía, regresarán, tomarán su cuerpo para la segunda resurrección. Esa segunda resurrección es un mero trámite para tomar el cuerpo, comparecer delante del juicio del gran trono blanco y de allí irse al lago de fuego o al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Queda claro? Ese es el trayecto de las almas. Muy bien. Entonces, ¿por qué estoy haciendo todo este énfasis? Porque dice la palabra de Dios que si queremos que todo nos vaya bien, lo que nos debe de preocupar es que nuestra alma prospere. Por eso empezamos desde definir qué es el alma. Es el ser interior, pensante, que siente, que se emociona y que toma decisiones. Ahorita en vida no lo podemos separar del cuerpo. Cuando morimos, automáticamente se separa y sigue el tránsito que acabo de mencionar. Ahora vamos a hablar acerca de cómo podemos hacer que nuestra alma prospere. Eso es lo que nos está recomendando el apóstol Juan. Que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Qué puedo hacer para que mi alma prospere? Bueno, lo primero, y quiero irme a lo primero, yo sé que la mayoría de ustedes tiene a Cristo Jesús en el corazón, pero por un alma que no tenga a Cristo vale la pena hacer esta primera aclaración. Lo primero que tenemos que hacer con nuestra alma es que reciba la salvación, y esa salvación solamente la puede dar Cristo Jesús. Juan 5:24, también está hablando el mismo apóstol Juan. Juan 5:24 dice Cristo Jesús, que es el que está hablando en persona ahí. Juan tomó nota, pero el que está hablando es Cristo Jesús. Y dice: de cierto les digo. Cuando en la Biblia encontramos esta frase, de cierto les digo, nos está diciendo, pongan mucha atención, porque lo que viene a continuación es muy importante. Es como un juramento. Les digo por mí mismo, o les digo de verdad, es lo que significa de cierto les digo. Cristo Jesús, ¿qué dice? El que oye mi palabra, el que oye lo que yo estoy diciendo y crea al que me envió, o sea, a mi Padre, ¿qué dice? Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Fíjense qué enseñanza tan grande y tan profunda en un solo versículo. Se trata de pasar de muerte a vida, así se resume. Nuestra alma queremos que prospere, tiene que pasar de muerte a vida. ¿Eso qué significa? Que nuestra alma está en muerte. Me refiero a nuestra alma como seres humanos. Dice la palabra de Dios, Romanos 3:23, que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Lo dice Dios. Entonces debemos de partir que nuestra alma es un alma que está en pecado y que por lo tanto está muerta. ¿Cómo queremos que un muerto prospere? ¿Será posible? No. ¿Qué tenemos que hacer? Mira, lo primero, pasa de muerte a vida. Y yo creo que todos conocemos la fórmula. La única fórmula para pasar de muerte a vida es abrir nuestro corazón en vida. Cuando una persona muere, mire, hay varias culturas y hay varias religiones y pueden hacer lo que quieran,
Pero la palabra de Dios